Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, pues es esta la charla de cierre de toda esta serie de pláticas que hemos estado recibiendo. El día de hoy, pues realmente es súper importante el tema que vamos a tratar y es la resiliencia cibernética en la red de ransomware. Es un tema que está muy al día y nos preocupa a todos. Solo vamos a primero ver un video de sistemas aplicativos y luego les cuento un poquito más a detalle qué temas vamos a tocar el día de hoy, quién nos va a estar acompañando y luego les comento al respecto de todo eso. Mi nombre es Irene Silva, yo pertenezco al grupo de empresas de sistemas aplicativos y dirijo la empresa que se llama Transforma Digital. Corre video, por favor. SysApp, Sistemas Aplicativos. Durante este tiempo, hemos incursionado en muchas áreas de la tecnología de la información, liderando el mercado a través de la innovación, calidad y servicio al cliente, ofreciendo los siguientes servicios. Arquitectura. RIF DR, equipo de respuesta a incidentes forenses Data Recovery. Ingeniería y soporte. PMO. SOC. Consultoría. Outsourcing. Capacitaciones. Y Customer Success. Realizamos operaciones en distintos países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Además, nuestros clientes están situados en Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y otros países. Nuestro SOC en Guatemala se sitúa en el edificio Forum Zona Viva. Además, contamos con un segundo SOC en la ciudad de Panamá. Actualmente SysApp está certificado como CERT por parte de la Universidad de Carnegie Mellon, que a través de su software, Engineering Institute nos ha dado entrada a su red de CERTs. Nuestro personal cuenta con más de 70 certificaciones de SIEM, Malware Reverse Engineering, Penetration Testing, Forensics, Incident Response, entre otras. SysApp, con más de 150 ingenieros trabajando para sus socios comerciales, con más de 1000 certificaciones, alianzas estratégicas con NovaCoast, IBM, Verizon, contribuidor de Verizon, en donde SysApp contribuye generando reportes e información local recolectada, alimentando el reporte de este año, poniendo en el mapa la región de Centroamérica y el Caribe, que no habían tenido datos significativos anteriormente. También estamos certificados por FIRST, que es una confederación internacional de equipos confiables de respuesta a incidentes informáticos, que manejan cooperativamente incidentes de seguridad informática y promueven programas de prevención de incidentes. SysApp, Sistemas Aplicativos. Bueno, seguimos con el tema que les mencionaba que vamos a tratar el día de hoy, que es la resiliencia cibernética en la era del ransomware. Solo el escuchar estas palabras, todos sabemos más o menos de qué se trata, la gravedad que tiene este tema, así que no podíamos dejar de tocarlo y hoy tenemos pues malas noticias en el sentido en el que vamos a ir viendo con nuestro invitado cómo este tema definitivamente no vamos a salir de él, sino que él nos trae importantes estadísticas, números y mucha información al respecto, que esto va a ir creciendo, así que tenemos que estar preparados. Las buenas noticias es que tenemos soluciones, consultores y mucha experiencia para poder ayudarlos en esto. El solo mencionar el secuestro de la información, pues eso implica delincuencia, nos pone en un gran problema, pero no quiero ahondar en esto porque por eso invitamos a un experto que es Enrique Montes de la compañía Dell. Él es Partner Development Manager para México, NOLA, Andino, de Data Protection Solution en Dell EMC. Enrique es egresado de la Universidad de México, más conocida como la UNAM, en la carrera de Administración de Empresas. Cuenta con un diplomado en Marketing Digital en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un diplomado en Big Data y Analytics de MIT. Y recientemente cursó un programa de ciberseguridad y estrategias para profesionales en Chicago Boot Executive Education.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en todo lo que es tecnología y proyectos de B2B, también en la parte de mercadeo digital, siendo channel marketing para Dell EMC Technologies, y desde hace 2 años y medio forma parte del equipo de especialistas de Sales Data Center en Dell Technologies, a cargo del desarrollo de negocios y soluciones de protección de información en el territorio de México, norte de Latinoamérica y andino. Así que no me queda más que darle la bienvenida a Enrique Montes a este escenario para que nos pueda ayudar y platicar al respecto. Bienvenido. Gracias, Irene. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y sobre todo un gusto cerrar este ciclo de conferencias que me parece son muy oportunas en la etapa en la que nos encontramos. Agradezco mucho la posibilidad. Les dejo un saludo a la distancia. Me encuentro en México y espero que se encuentren bastante bien, al igual que sus familias. Ya me hicieron favor de presentarme. Agradezco mucho esa introducción. Y bueno, Irene, me parece que la conversación es muy pertinente en el momento en el que nos encontramos. Hoy más que nunca las organizaciones requieren tener evidentemente planes de seguridad cibernética, pero estamos ante un incremento muy sólido de ataques y de extorsiones cibernéticas. Esto presente en todo el mundo y evidentemente América Central no es la excepción. De hecho, estamos observando incidencias cada vez en mayor escala de ataques mucho más sofisticados y estamos viendo una constante que es de donde viene la preocupación y de donde se derivan, Irene, las estrategias y planes a implementar. Los delincuentes cibernéticos se han sofisticado, esto es evidente. Este tipo de tendencias inició en Rusia, en Europa del Este. El primer ataque cibernético que se tiene documentado es de uranio iraní. Lograron a través de un ataque cibernético sabotear esta planta y ahí empezó una serie de eventos cibernéticos hasta nuestros días. En la actualidad, las organizaciones, bueno, pues se enfrentan a dificultades en términos de que a través de intrusiones no autorizadas, las organizaciones se exponen a que sus datos específicos pudieran estar encriptados. Eso es un problema porque ninguna organización que se basa en una operación tecnológica, está avanzando en términos de transformación digital, está innovando, está consolidando, virtualizando, llevando cargas de trabajo a la nube. Organizaciones que tienen una base de datos, un ambiente virtual, un ERP, un CRM, un core bancario, una línea de producción, pues por supuesto que no van a estar dispuestas a que esa infraestructura se detenga y menos aún pudiera estar comprometida y encriptada. Es lo que está ocurriendo. Y hoy más que nunca, podríamos hablar de los últimos 2 o 3 años, los delincuentes cibernéticos están buscando monetizar sus ataques. Es decir, luego de la intrusión que llevan a cabo, van a buscar establecer en ese mismo orden de ideas un ambiente en el cual se encripte también la infraestructura que la organización va a utilizar para recuperarse. Es decir, están encriptando también los ambientes de respaldo y recuperación. Esto para que la organización no pueda recuperarse, para que no tenga los elementos para salir avante del ataque y luego entonces proceda a la extorsión cibernética. Es más o menos, Irene, para efectos de iniciar la conversación, la perspectiva y lo que queremos conversar con quienes nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde. Perfecto, gracias Enrique. Creo que nos has ilustrado muy bien cuál es el escenario actual y quisiera pues preguntarte, Enrique, ¿qué es lo que sucede si habláramos de la anatomía de un ataque? ¿Qué sucede en la empresa? ¿Cómo es que esto se va desarrollando y estos delincuentes entran a la red y capturan la información? Sí, hay muy buena pregunta. Hay dos formas principales. La primera y la más común son esfuerzos de ingeniería social. Es decir, alguna persona de una organización, imaginemos una organización en América Central que está innovando, que está utilizando y gestionando tecnología, que tiene un data center y algunas cargas de trabajo en la nube, que tiene un ambiente específico de misión crítica, un ERP, sistemas online, servicios altamente transaccionales. En esa empresa que podemos identificar en América Central, un ejecutivo, un funcionario recibe una acción que luce familiar porque pues probablemente le entregan algún comprobante digital o es el correo electrónico con la hoja de vida de un candidato y él está en el área de recursos humanos o de capital humano. Vaya, recibe una comunicación que le hizo familiar, por lo tanto la abre,
ingresa a una URL, abre un archivo adjunto y a través de eso permite que se instale en su equipo de cómputo un archivo ejecutable con la denominación de puerta trasera. Es decir, se instala sin su autorización, por supuesto, el primer paso para un ataque cibernético. Después de eso, los delincuentes cibernéticos, Irene, tienen la posibilidad de acceder a las sesiones de los sistemas operativos y empezar gradualmente una intrusión mediante conocimientos sofisticados. Los delincuentes cibernéticos son tan avanzados que pueden incluso colocar señuelos a otras personas de la organización para que descarguen más componentes que van a estar utilizando en el ataque cibernético final. Después de esta intrusión, la organización empieza a observar interfaces en sus ambientes de tecnología a través de las cuales está indicándosele que su información está encriptada y que únicamente a través de pagar una llave de desencripción por medio de una criptomoneda, que implica la gestión de una digital wallet, va a poder obtener acceso nuevamente a su información. Ese es el más común, Irene, pero también hay que tomar en cuenta que uno de los más sofisticados que se está viendo al día de hoy es el denominado exploit de software. Y esto nos da una brecha y les da a los delincuentes cibernéticos una brecha más amplia, porque a esto se refiere a que los delincuentes cibernéticos saben que los aplicativos de software son muy diversos. Imaginemos por un momento cuántos aplicativos de software tiene una institución del sector financiero, cuántos aplicativos de software tiene una empresa del sector telco, manufactura, retail. Esos aplicativos de software, Irene, recomendablemente deben estar, por supuesto, licenciados, actualizados, con las últimas versiones, con los últimos parches de seguridad implementados. Si eso no es así, esos aplicativos de software pueden tener vulnerabilidades que pueden ser identificadas por delincuentes cibernéticos, incluso pueden lanzar un ataque de día cero, que es el que se presenta cuando una vulnerabilidad de software es identificada. Es decir, el delincuente cibernético no va a dar tiempo de reacción y cuando identifica una vulnerabilidad lanza un ataque que incluso les permite ejecutar código remoto. Esas son las dos principales y desafortunadamente, sobre todo la segunda, no siempre es identificada por las plataformas de seguridad informática y de seguridad cibernética que están implementándose en el marketplace. Ok, Enrique, eso nos lleva definitivamente a platicar o considerar qué tan importante puede ser una estrategia integral de seguridad en este sentido, ¿verdad? Porque lo platicábamos, creo, hace unos días. Antes, pues los ataques eran hasta solo para hacer chiste, meter una información o alterar un sitio web, pero hoy sí estamos hablando, por lo que tú decías, y todos sabemos, de cosas muy serias, ¿verdad, Enrique? Entonces, ¿qué tan importante es hoy día el poder tener una estrategia de este tipo para la organización? Es fundamental, Irene, y lo que comentas también es un antecedente muy interesante. Efectivamente, en el pasado los hackers se divertían incursionando en un sitio web y colocando algún texto, alguna imagen chusca, y con eso, digamos, hacer referencia de que tenían la posibilidad técnica de hacer eso. Posteriormente vimos espionaje cibernético, vimos ataques que tenían que ver con una perspectiva política, con una perspectiva ideológica. Incluso vimos conflictos multinacionales. Ocurrió de manera relevante un conflicto diplomático Corea del Norte y los Estados Unidos. Quizá alguien de la audiencia recuerda la película The Interview. Era una película liberada por Sony Pictures que básicamente hacía una sátira del régimen de Corea del Norte. Se les recomendó no publicar la película, no liberarla, porque hubo un conflicto con Corea del Norte. Sony decidió, no obstante, liberarla por medios digitales. Se consiguieron por ahí un elenco relevante y lanzaron la película donde básicamente hacían una burla al régimen norcoreano. Transcurrieron varios meses y después Sony Pictures recibió el ataque cibernético más sofisticado visto hasta entonces. Tuvieron que retirar a los equipos de cómputo de los empleados, tuvieron inutilizados sus diferentes ambientes corporativos, no hubo sistemas de facturación, de pago, tuvieron que pagar con cheques, tuvieron un impacto multimillonario a causa de esa situación, que en ese momento fue de carácter diplomático, Irene, pero ahí empezamos a ver, como bien comentas, un antecedente en términos de las ideologías. Actualmente lo que estamos observando es concretamente un beneficio económico. Son una suerte de ingeniería social, son empresas, digámoslo así,
estructuradas para trabajar y monetizar los ataques, y evidentemente utilizan un tema de escalamiento. Mientras más ataques perpetren, probablemente tengan un mejor resultado. Estamos ya viendo algunos de los contenidos que preparamos para efectos de esta conversación, y estamos viendo los ataques más connotados el año pasado y lo que va de este. Esta vistazo que estamos compartiendo con quienes nos acompañan el día de hoy tiene básicamente la intención de hacerles ver que no obstante que hay empresas de todo tipo con operación internacional de diferentes industrias, es muy importante enfatizar aquí que todas estas empresas, sin excepción, antes de ser extorsionadas cibernéticamente, contaban con soluciones de seguridad informática y seguridad cibernética operando en producción. Es decir, todas estas empresas que estamos observando tenían un antivirus, firewall, autenticación de doble factor, amenazas avanzadas predictivas, seguridad perimetral, plataformas de identificación y respuesta, plataformas completas de monitoreo, algunas tenían soluciones de microsegmentación, pero no obstante, fueron atacadas cibernéticamente. Es decir, estas soluciones que están dispuestas y que bien referías, Irene, en términos de la necesidad de la seguridad, no han dado todavía el 100% de efectividad. Hay todavía algunos pequeños puntos porcentuales que siguen exponiendo a las organizaciones, y también hay situaciones circunstanciales. En una de las organizaciones que estamos observando, aunque tenía una inversión multimillonaria en seguridad, el problema vino de un equipo de aire acondicionado, pero que estaba conectado a la red. Las áreas de tecnología eran, bueno, pues esto es un dispositivo responsabilidad de las áreas de mantenimiento, de las áreas de facility. Nosotros no lo vamos a tomar en cuenta porque nosotros estamos enfocados al data center. Ese equipo de aire acondicionado tenía una conectividad al data center para efectos de una programación de la climatización del ambiente, y por ahí se perpetró el ataque cibernético. Es decir, el entorno de la seguridad en términos del data center y en términos de la estrategia debe ser amplio, consistente y sobre todo dinámico, Irene, en ese sentido. Continuando con los contenidos que tenemos, comentabas el tema de la seguridad. Eso me parece que es claro para todos nosotros, Irene, porque la seguridad la tenemos presente a nivel personal, a nivel familiar, la tenemos presente a nivel corporativo. Me refiero a que pues en casa tenemos la perspectiva y la precaución de ser cuidadosos. Probablemente tenemos un seguro de vida, un seguro dental, nuestro automóvil tiene una póliza de seguro. En términos corporativos quizá tenemos un seguro médico, tenemos diferentes productos financieros para efectos de proteger nuestra integridad personal. En términos corporativos, las organizaciones, en términos considerando de que la información es lo más importante, necesitan protegerla también. Y la seguridad es una disciplina básica, Irene. Aquí, y ahorita lo vamos a ver muy probablemente, en ese sentido justamente, es una disciplina básica, relevante, de mejora constante, y que evidentemente lleva a las organizaciones en un proceso holístico que va creciendo de manera orgánica. Esta información que estamos compartiendo con ustedes ahora es interesante en nuestra opinión porque se refiere al Center of Internet Security. Este fue un conglomerado, un colectivo de especialistas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, especialistas en riesgos en informática, en procesos, en finanzas, en tecnología, en virtualización, en protocolos, que se reunieron y determinaron, no vamos a salir de aquí hasta que establezcamos controles que las organizaciones puedan implementar para avanzar hacia su seguridad informática. Y definieron 20 controles que las organizaciones pueden implementar para avanzar lo más posible en términos de seguridad informática. Los estamos observando. La buena noticia es que si las organizaciones implementan los primeros 5 controles, y aquí en un momento más vamos a ver esta animación que nos va a enfatizar por qué es tan importante, si las organizaciones implementan los 5 primeros controles, van a mitigar hasta el 85% de los riesgos. En otras palabras, Irene, imaginemos que vamos a presentar un examen profesional y que con algunas recomendaciones puntuales vamos a sacar 85 de calificación. Sería muy atractivo, en mi opinión, ¿no? Y aquí los estamos enfatizando de manera muy puntual para efectos de dejar ver a nuestra audiencia que tampoco son tan complicados, tampoco implica una inversión multimillonaria o varios meses, varios años. Estamos hablando de inventarios en términos de hardware y software. Estamos hablando de un proceso de gestión continua de vulnerabilidades que puede estar apalancada de herramientas que ya lo facilitan. Estamos hablando de un uso controlado de privilegios administrativos. Esto es básico, elemental. Una persona que no deba acceder a un ambiente específico no tiene por qué tener la posibilidad de ingresar
a un ambiente, a una funcionalidad, a un segmento de red específico. Y finalmente la configuración segura para ambientes de hardware y software, sobre todo en la nueva normalidad, Irene, donde hemos estado trabajando estos últimos 18 meses de manera remota. Queda claro que podemos seguir siendo eficientes, pero también queda claro que esto ha abierto brechas de protección y de seguridad, Irene, porque estando en casa quizá no hay un router, no hay una VPN. En ocasiones utilizamos un equipo de cómputo que nos provee la organización, pero hay empresas que utilizan un equipo de cómputo personal y lo combinan el trabajo con la exploración en sitios web, en redes sociales, y esas prácticas abren una brecha en ese sentido. Entonces, este mensaje queríamos enfatizarlo porque quizás sería un punto de partida en términos de seguridad informática, considerar que con estos 5 controles vamos a mitigar hasta el 85% riesgos cibernéticos. ¿Cuál sería el paradigma que quisiéramos nosotros abordar en la actualidad? Y bueno, agradeciendo nuevamente la posibilidad de conversar con ustedes. Aquí evidentemente animamos si hay alguna pregunta, comentario, interacción y feedback a esta charla. La vamos a agradecer mucho. Nos interesa mucho que pudiera esto ser un rato, una tarde bien invertida y que pudiéramos tener comentarios, retroalimentación de si es de valor y significativa para ustedes. ¿Cuál es el paradigma que las organizaciones pudieran estar enfrentando? Reforzar la seguridad, pero considerar un plan B en caso de que las disposiciones de seguridad informática y seguridad cibernética fallen. Es decir, la pregunta aquí sería, ¿qué hará o qué protocolo seguirá una organización que aunque tenga seguridad informática y seguridad cibernética, sea atacada y extorsionada cibernéticamente? ¿Cuáles serán los pasos en el caso de que pudieran estar ante esta problemática? ¿Hay un plan B? ¿Podría recuperarse desde un ambiente de respaldo y recuperación? ¿Podríamos hablar de que la organización es resiliente cibernéticamente? Este concepto creemos que es de valor porque la resiliencia cibernética, Irene, nos habla de que las organizaciones pueden tener un conjunto de herramientas, protocolos, procesos y recursos para no solamente identificar ataques cibernéticos, sino para no ser extorsionados, para no detener su operación, pero sobre todas las cosas para no perder información específica de la organización. Esa es una organización resiliente cibernéticamente y este es un concepto que está alineado, por supuesto, al framework de NIST, que quizá muchos de ustedes conocen. Bueno, evidentemente, CISAB lo domina por todo el expertise y el background que ya observamos, cuentan sus ingenieros y sus especialistas certificados. Consideramos que las organizaciones deben privilegiar dentro del framework de NIST aspectos que son diferenciales. Una protección moderna, pero sobre todas las cosas, la posibilidad de recuperarse. ¿Por qué aquí vemos un poco más tenues, Irene, en la parte de identificación, respuesta y detección? Porque una organización puede haber identificado una amenaza, pero si los extorsionaron cibernéticamente con $700,000, haberlo identificado servirá de poco. Una empresa pudo haber detectado un comportamiento anómalo en su ambiente, pero si perdieron información crítica, también detectarlo será algo desafortunadamente anecdótico. Se privilegia normalmente una protección moderna en producción y siempre la posibilidad de recuperarse en una instancia cibernética. Sí, sí, Enrique, yo creo que lo que mencionas nos lleva, cada vez que vamos avanzando, nos damos cuenta que las cosas se van poniendo peor y no solo tener secuestrada la información, la inseguridad de saber si la vas a poder realmente recuperar y también el tiempo que se perdió, porque muchas empresas lo hemos visto y en los casos que han sido documentados han dejado de operar completamente. Entonces esto nos lleva realmente también a otra inquietud, Enrique, y aprovechando la información que tú posees al respecto, ¿qué consejos están dando las grandes entidades y empresas que se dedican al análisis de todo este tipo de cuestiones? ¿Qué nos podrías aconsejar al respecto? ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué viene ahora? Claro, bueno, es muy pertinente el planteamiento que hace Irene, porque todas las organizaciones y muy probablemente los funcionarios que nos acompañan esta tarde han utilizado herramientas y recursos de analistas. Gartner, que en términos de la tecnología de información es de los más relevantes, es una entidad que comparte cuadrantes mágicos, reportes, análisis, tendencias de mercado. Muchas organizaciones acuden a Gartner para evaluar, para comparar y para decidir en términos de tecnología de información.
Gartner establece que desde el punto de vista de los ataques cibernéticos, vamos a tener una mucho mayor exposición. Como estamos observando aquí donde dice Strategic Planning Assumption, Gartner asume, establece y afirma que para el 2025 el 75% de las organizaciones van a enfrentar uno o más ataques cibernéticos. Es decir, la mayoría de las organizaciones va a estar expuesta a un ataque cibernético. Concretamente, Gartner lo que nos recomienda es, señores, asuman que van a ser atacados. Y eso es una recomendación muy valiosa, Irene, porque cuando nosotros asumimos que hay un riesgo, nos protegemos. Ya no nos exponemos. Ya no pensamos que ojalá no nos suceda, que ojalá nunca nos toque esa mala suerte, que ojalá nunca seamos pues una estadística. Cuando sabemos que hay un riesgo específico, nos vamos a proteger. Imaginemos que nos indican que es riesgoso que manejemos o deambulemos por algún lugar oscuro y que no tiene pues mucha afluencia de personas. Vamos a procurar no hacerlo. Y sobre todo no vamos a exponer lo más importante para nosotros. Ningún padre de familia podría o estaría expuesto a exponer a su familia, a sus hijos, en un ambiente de riesgo, sabiendo y asumiendo que hay un riesgo específico. Es concretamente lo que nos recomienda Gartner, pero al respecto de nuestra información. Y como ustedes observan en el slide, hace recomendaciones específicas en términos de la red, en términos del ambiente de protección. Recomienda utilizar multifactor, ya no solamente doble factor, sino multifactor en términos de autenticación. Y como lo vemos enfatizado, Gartner recomienda, Irene, crear un ambiente aislado de recuperación. De hecho, lo denomina específicamente Isolated Recovery Environment, IRE por sus siglas en inglés. Gartner recomienda tener una infraestructura en producción y una infraestructura complementaria que se pueda desconectar de la red, que tenga una gestión interna de copias y que tenga la posibilidad de restaurar esa data valiosa en caso de una incidencia cibernética en producción. Y tenemos otra referencia importante, que es la de IDC, miren, también muy relevante, también a cargo de herramientas como los market scopes, como tendencias, como posicionamiento de mercado y perspectivas de crecimiento. IDC, de hecho, es un poco más enfático y más puntual, Irene, en términos de lo que recomienda. IDC, como estamos observando, concluye que las incidencias y los riesgos que estamos observando son cada vez más modernos, son cada vez más sofisticados y por lo tanto se va a requerir una serie de herramientas y de procesos también confiables y también a la altura de ese tipo de riesgos. IDC, como ustedes se dan cuenta, hace énfasis en el concepto de resiliencia cibernética, que vale la pena enfatizarlo. Los elementos, atributos, recursos y procedimientos que tenga una organización para no ser extorsionada, para no detener los negocios. Y tú ya lo decías, Irene, cuando se da un ataque cibernético se puede detener la operación horas, días, incluso se han dado casos de semanas y meses. Imaginemos cualquier organización que deja de operar 1, 2, 3, 4, 5 días. Hay impactos, hay reputación, hay continuidad de negocio en juego. Entonces, por eso IDC es un poco más enfático en términos de lo que recomienda. Y si ustedes se dan cuenta, incluso hace 3 indicaciones en las esferas del centro. Que un ambiente, pues digamos, una arquitectura que pretenda ser resiliente, pudiera tener características de aislamiento, inmutabilidad y analytics para efectivamente avanzar en cuanto a la resiliencia cibernética. Y bueno, en ese sentido, me parece que algunas de las recomendaciones, Irene, que pudiéramos dejar esta tarde, pues son justamente enfatizar estos 3. En primera instancia, tomar en cuenta que una solución, como lo estamos observando, o una eventual estrategia, una eventual práctica de cyber recovery, no es lo mismo que cyber security, son complementarias. La seguridad informática y la seguridad cibernética necesitan mantenerse, robustecerse, avanzar en los procesos y en las definiciones de los propios fabricantes, acceder a las últimas versiones y de manera complementaria soluciones que privilegian la recuperación están dispuestas para efectos de que los ambientes de seguridad pudieran fallar o pudieran ser penetrados. Entonces, en términos de recuperación, una arquitectura, un ambiente que pretenda la resiliencia cibernética debe tener aislamiento. ¿A qué se refiere? Ya lo comentábamos, Irene, al principio. El delincuente cibernético no está jugando, no va a dejar cabos sueltos. Si ya
hizo una intrusión en nuestro ambiente, no va a perder tiempo y nos va a encriptar el entorno productivo, pero nos va a encriptar, Irene, también el ambiente de respaldo y recuperación, porque es el que las organizaciones van a utilizar para recuperarse. Y ahí es donde las situaciones empiezan a ponerse delicadas, porque imaginemos por un momento e invitamos a reflexionar a las personas que nos acompañan, ¿qué sucedería si está encriptado el entorno productivo, sus cargas y sus aplicativos clave del negocio? Y al mismo tiempo que estuviera encriptado, es decir, no pudieran acceder al ambiente de respaldo y recuperación de esos aplicativos, de esas cargas. Estaríamos en un problema severo. Por eso estos tres atributos son fundamentales en una estrategia de resiliencia cibernética. Desde el punto de vista del respaldo, Irene, se recomienda que se pueda tener un ambiente aislado. Y quizá lo podemos observar un poco con cierto detalle ahí en donde dice la palabra aislamiento. Hay un punto que está desconectado de lo que podría significar la red. Es decir, tomar una copia de la información, llevarla a un ambiente complementario y desconectarla de la red. A eso se refiere el aislamiento. ¿Por qué? Los ataques y vectores de ataque de ransomware, Irene, se propagan exitosamente a través de la red. Pero si no tienen segmentos de red conectados, el ransomware no tiene aire que respirar. Por eso el primer criterio es aislar las copias de la red. El segundo, el que vemos en medio, es la característica de inmutabilidad. Es decir, que esas copias que ya están fuera de línea, que representan la información más valiosa y la posibilidad de recuperar en el caso de una incidencia, la hagamos inmutable, que no se pueda modificar, que no se pueda alterar, ni interna ni externamente. ¿Por qué decimos ni internamente? Porque hay en las diferentes organizaciones una figura que se denomina insiders. No se habla mucho de ella porque quisiéramos no hablar del tema, pero hay que abordarlo. Los insiders son personas que están al interior de la organización o que salen en no muy buenos términos y que cuentan con información privilegiada del ambiente y comparten esa data confidencial a grupos criminales cibernéticos para poder llevar el ataque. Por extraño y bizarro que parezca, Irene, en el mercado ruso underground hay ofrecimientos de ransomware as a service. Es decir, los delincuentes cibernéticos ofrecen al mejor postor todos los conocimientos y todos los elementos de tecnología para llevar a cabo un ataque cibernético, siempre y cuando alguien les comparta información confidencial, sensible, de credenciales, de políticas de configuración. Por eso la inmutabilidad es importantísima en términos de proteger anti-insiders. Y complementariamente, y estamos ya llegando hacia me parece, hacia la recta final del contenido, y para pasar a algunos otros planteamientos y comentarios, Irene, la parte de inteligencia. ¿Por qué es tan importante la parte de inteligencia en una solución de estas características? Esta tabla nos va a ayudar muchísimo a ejemplificarlo, porque vamos a ver en las columnas de la tabla, en la primera columna, los tipos de ataques que están propagándose en todo el mundo. Vamos a ver la descripción, después vamos a ver los impactos que tiene en el ambiente y vamos a ver cómo está dispuesto el ambiente que nosotros sabemos que el criminal cibernético va a buscar encriptar, es decir, el ambiente de respaldo. El ambiente de respaldo, como está dispuesto para que los clientes tengan procesos de respaldo cortos y rápidas restauraciones, está conectado 7x24 de los servicios de información, está conectado en la red, está, como ustedes se dan cuenta, expuesto a la gran mayoría de ataques cibernéticos. Si avanzamos a la siguiente columna, la de inmutabilidad, esto nos permitiría que un dispositivo con características de inmutabilidad pudiera estar protegido para algunas de las amenazas, quizá las dos primeras, el ransomware típico y el ransomware que va a borrar el ambiente de respaldo. Pero estaríamos expuestos, como ustedes se pueden dar cuenta, a la gran mayoría del restante de los ataques. Si además de esto nosotros utilizamos la característica de isolation, de aislamiento, vamos a avanzar en la gran mayoría del resto de los ataques, pero tampoco en todos. Como los que utilizan, los que estamos viendo en la esquina inferior izquierda, encriptación oculta. Estos son los ataques más sofisticados, más peligrosos, más temibles que están circulando en la actualidad. Los que utilizan encriptación oculta y sobre todo en últimas semanas, los que utilizan encriptación incluso dinámica. Por esa razón necesitamos, Irene, una plataforma que nos dé la inteligencia para detectar esas amenazas y para tener una posibilidad de respuesta proactiva ante estos incidentes. Es necesario enfatizar lo que estamos comentando, es necesario poner un ejemplo, porque es quizá lo que quisiéramos en conjunto con CISAP y Dell Technologies
enfatizar esta tarde. Alpha Locker es uno de los vectores de ataque más temibles y más sofisticados en la actualidad, porque utiliza un algoritmo de encriptación muy sólido, como todos, pero no cambia la información que está siendo atacada. No cambia los archivos, documentos, metadatos que están siendo atacados. Vamos a ver en la siguiente animación el ejemplo de una tabla de base de datos SQL Server a nivel metadatos antes y después del ataque cibernético. Como ustedes están observando, en la parte superior izquierda de la imagen, vemos el nombre del archivo. En la parte un poco más abajo dice path, la ubicación y el tamaño. Esos criterios, el nombre del archivo y la extensión, la ubicación y el tamaño, no se modificaron después del ataque, como ustedes pueden ver del lado derecho. Después del ataque, esa información sigue siendo exactamente igual. Por esta razón, Irene, muchas de las organizaciones están expuestas a ataques de encriptación oculta y dinámica. Las herramientas dispuestas para estas tareas en muchos sentidos no logran identificar este tipo de cambios en el ambiente. Si nosotros observamos un poco más abajo, vamos a ver enfatizados el tema de file entropy, es decir, al interior de los archivos hay patrones que también se pueden medir a nivel código binario. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior izquierda hay un ranking que es 48. Al igual que el nombre, extensión, ubicación y tamaño, esta metadato nunca debió modificar el ranking de 48 en entropía y jamás debió haberse disparado a un 99, casi el doble, como lo vemos del lado derecho en la versión posterior al ataque. Aquí está ocurriendo, Irene, un ataque de encriptación oculta o dinámica que permitirá que el delincuente cibernético lo detone cuando lo crea conveniente. Normalmente lo hacen en horas de la madrugada, fines de semana, en horas de la madrugada, para que cuando la organización reaccione ya tenga 10, 12, 18, 24 horas de desventaja. Cuando se empiecen a dar los procesos de reacción, el delincuente cibernético ya ingresó al ambiente, ya encriptó los ambientes operativos, ya tomó control del directorio activo, ya tomó control de un controlador de dominios y muy probablemente, Irene, ya encriptó el ambiente de respaldo. Para cuando la organización reaccione el lunes por la mañana, pudiera ser demasiado tarde para estar con la posibilidad de ser resiliente cibernéticamente. No sé si tuvieras alguna otra pregunta, algún otro comentario. No, por el momento voy a chequear si hay alguna pregunta. Excelente. Bueno, esta es una mejor práctica de industria. La continuidad de negocios al día de hoy debe considerar, INN, la resiliencia cibernética de forma recomendable. Esto es ideal, esto es deseable, esta es una sugerencia que hacemos de manera muy abierta a las diferentes organizaciones y no solamente un fabricante, este es un tema de industria. Hay que considerar, en la medida de lo posible y de manera consistente, avanzar hacia la resiliencia cibernética. Porque ya lo mencionabas tú de manera muy puntual al inicio, Irene, estamos en la era del ransomware. Hoy más que nunca estamos ante ataques cibernéticos que están poniendo en muchos predicamentos a muchas organizaciones y América Central no es la excepción. El ambiente de respaldo y el ambiente de recuperación de desastres que vemos del lado izquierdo es importante robustecerlo y en ese sentido se da la primera etapa de una recomendación en términos de resiliencia cibernética. En el ambiente de respaldo, Irene, en lugar de proteger la información con un software de respaldo genérico orientado a ambientes virtuales que pueda estar escribiendo en una cinta, en una NAS, en el disco del server, se recomienda que esos respaldos se escriban en dispositivos de propósito específico de protección de información. Ese como primer paso, como premisa para el criterio de la resiliencia cibernética. Del lado derecho, como nosotros observamos, y si avanzamos en la siguiente animación, vamos a ver un criterio de bóveda de recuperación. Esta es una recomendación de industria. ¿Por qué bóveda de recuperación? ¿Por qué nos referimos a esto? Todos entendemos, Irene, lo que es una bóveda bancaria que está permanentemente encerrada y se abre únicamente por momentos del día para depositar o retirar bienes, ¿no? Ahí nosotros, en esta arquitectura resiliente, vamos a mantener la bóveda cerrada y vamos a estar replicando la información más valiosa, la información que sea para la organización, para inmediatamente después volver a cerrar el enlace de red, es decir, volver a cerrar esa puerta de la bóveda de recuperación. Se recomienda tener manejo de copias inmutables
y se recomienda tener analíticos para identificar ataques como el ejemplo que vimos de Alpha Locker, que tienen encriptación oculta. Con esos criterios, Irene, las organizaciones pueden, avanzando con los siguientes contenidos, considerar qué cargas y qué configuraciones internas pudieran estar protegiendo. Esto lo vamos a ver en el siguiente slide. Las configuraciones internas base desde un punto de vista consultivo. Estos criterios, esta práctica de industria, recomienda que las organizaciones protejan en primera instancia estas 6 configuraciones internas. Y les quisiéramos pedir de manera muy importante a quienes nos hacen el favor de acompañarnos, que pudieran tomarse unos segundos para observarlas. Estamos hablando de todo el tema de autenticación, directorio activo, certificados. Estamos hablando de temas de propiedad intelectual, patentes, información de producto, información de mercado. Hablamos de todo el tema de configuraciones de red, herramientas de hosting y desarrollo, todas las configuraciones de almacenamiento primario y las configuraciones de almacenamiento de respaldo también. Y finalmente, toda la documentación que con el paso del tiempo ha acompañado a la organización en sus procesos de continuidad de negocio. Les pedimos, si son tan amables, piensen por un momento en el caso hipotético de una incidencia que les llevara a reconstruir su ambiente, lo que significaría tener o no tener estas cargas disponibles para un proceso de restauración. Es un punto de inicio, es un punto de restauración básico contar con estos criterios en términos de configuraciones internas de la organización. Y complementariamente, continuando con el siguiente contenido, vamos a observar que también cada organización va a proteger sus aplicativos específicos. Aquí es importantísimo tomar en cuenta que aquí sí estamos hablando de una cuestión relativa, Irene, a cada industria, porque estarás de acuerdo que en un ambiente gubernamental, por ejemplo, probablemente va a querer proteger sistemas de captación de impuestos, procuración de justicia, ventanillas de atención ciudadana, ambientes de procuración de salud en la etapa que nos encontramos. Si hablamos, por ejemplo, del sector de cuidado para la salud, seguramente querrán proteger el expediente médico electrónico. Si hablamos del sector financiero, seguramente van a querer proteger el core bancario, el core de tarjetas de crédito, el aplicativo online, switch de transacciones. Si hablamos del mercado minorista, van a querer proteger el punto de venta, mercadorías, logística, distribución. Plantas de manufactura, por supuesto, van a querer proteger la línea de manufactura. Es decir, en combinación, las cargas que vimos hace rato, las configuraciones internas que vimos hace un momento, y las principales cargas o aplicativos que la organización deba proteger y deba volver a operar en un máximo de 30 minutos, es la referencia de industria y la referencia de mejores prácticas, Irene, para realmente avanzar hacia la resiliencia cibernética. Este tipo de criterios están presentes en muchos entornos, en el sector financiero, en los Estados Unidos hay varias entidades que lo respaldan, lo recomiendan, pero es lo que se ha considerado en últimos tiempos como realmente la posibilidad de trascender un ataque sofisticado de ransomware. Es necesario que las organizaciones consideren una última frontera de protección en el caso de que las demás disposiciones fallen en el ambiente. Y bueno, finalmente, y para efectos de pasar algún comentario o pregunta en caso de que lo hubiera, pues quisiéramos dejar esta pregunta de manera muy respetuosa, por supuesto. Aquí la intención no es que se conteste, pero sí quisiéramos dejar la reflexión de si su organización está preparada para resistir un ataque sofisticado. Al margen de la respuesta, continuando con el contenido, pues nos daría mucho gusto tener la posibilidad de seguir en conversaciones, seguir en este tipo de ejercicios de pluralidad, de discusión y de análisis, junto con el equipo de CISAP, para, bueno, ver si es posible que nosotros pudiéramos colaborar de alguna forma desde el punto de vista de Dell Technologies. Gracias Enrique. Mientras revisamos si entra alguna pregunta, que tenemos algunos minutitos, y agradecerte definitivamente todo el contenido que hemos podido compartir contigo el día de hoy. Creo que es súper enriquecedor. Siempre es súper importante estar actualizado, saber qué está pasando, qué dicen los expertos, qué es lo que hemos visto el día de hoy. He ido anotando algunas conclusiones importantes de lo que hemos venido platicando, y realmente no queda ninguna duda después de lo que estuvimos viendo y lo que estuvimos charlando, que la estrategia de ciberseguridad, la estrategia para protegernos de este tipo de ataques es importantísima.
medular para las empresas, tiene que ser integral, no pueden ser islas, no puede ser cualquier cosa tampoco. Creo que no vale la pena escatimar, estamos hablando definitivamente del corazón de la organización, de una de las cosas más importantes que es la información y la posibilidad de poder seguir operando. Pero también las buenas noticias que platicamos al respecto de saber cuáles son las recomendaciones de estos gurús que nos decían que los 5 primeros pasos eran tan importantes y muchas veces tenemos que regresar a lo básico y partir de ahí. Creo que también eso nos ha quedado de lección. Los ataques de ransomware no están desapareciendo. Lo dijimos al inicio y definitivamente es una preocupación de una manera de que todos estemos realmente muy atentos y poniendo mucha atención a este tipo de estrategias dentro de la empresa. Y la buena noticia, pues después de todo esto, es que tenemos la experiencia, los productos, las alianzas, los consultores para poder apoyar a nuestros clientes. Así que cualquier duda que la gente tenga, acá estoy revisando si tenemos alguna duda, si ha llegado por las redes o en los chats alguna duda. Por el momento no ha entrado ninguna. No sé si todavía nos quieras comentar algo más, nos quedan unos minutitos nada más, Enrique. Sí, con gusto, Irene, y porque me parece que este resumen que nos hace el favor de compartir es muy puntual. Sí creo que vale la pena pasar la recomendación a las organizaciones que están considerando un plan de seguridad cibernética que considere personas, tecnología y procesos, que esto justamente es gradual. De hecho, referencias de industria van a tomar en cuenta siempre que cada organización, Irene, tiene su propio DNA, tiene sus propios ejecutivos, su propia estrategia, su propio presupuesto y sus propias prioridades. Eso es muy importante porque no todas las recetas aplican para todas las organizaciones. Es decir, cada organización va a tomar en cuenta esos aspectos específicos de necesidades puntuales, alcances, presupuestos, infraestructura actual. Las organizaciones en general, los diferentes fabricantes consideran que las organizaciones deben proteger su negocio protegiendo su información. Pero los planes y las etapas para avanzar hacia la resiliencia cibernética son propias de cada organización. Estaremos de acuerdo que no es el mismo un plan de seguridad cibernética en el sector financiero que quizá en el sector servicios, en el sector manufactura. Los protocolos, las necesidades, los requerimientos, aspectos regulatorios son diferentes, pero fundamentalmente hay un plano que sí se puede tomar como tronco común. Entonces, es importante que se pudiera considerar que este tipo de planes y este tipo de implementaciones, Irene, sí deben adecuarse a la necesidad específica de cada organización. Claro. Y hay que tomar en cuenta que esto es por fases. Todos quisiéramos tener la última tecnología, los últimos aplicativos, las últimas versiones, el último ERP, la última base de datos relacional, el último ambiente virtual, los mejores servicios de nube. Pero esa no es la realidad de la gran mayoría de las empresas. Estamos ante un reto de optimización de recursos, de hacer más con menos, de reutilizar, tenemos ambientes legados, y ese es el reto que muchos de los funcionarios de tecnología están enfrentando. Por eso, un plan que vaya avanzando gradualmente mediante los recursos, estrategia y prioridades de la organización es una recomendación muy puntual para el mercado de América Central. Ok, muchas gracias, Enrique. Han entrado algunas preguntas, voy a tratar de hacértelas todas. Y gracias. Dice, en el caso de GDR, que es Geographical Disaster Recovery, es la mejor opción, sin embargo, el costo de implementar un GDR es muy alto, comenta nuestro cliente. En base a esto, se podría decir que la migración a la nube es la opción en costo-beneficio. ¿Será la mejor opción contra el ransomware? Es lo que nos pregunta. Muy buena pregunta y le agradecemos muchísimo. Hay que tomar en cuenta que un ambiente de recuperación ante desastres local, regional o internacional, como el que se comenta, va a protegernos de desastres naturales, inundaciones, tormentas, cuestiones sísmicas, incendios, pero no son resilientes. Esta infraestructura, estas soluciones están basadas en réplica, es decir, imaginemos una organización que tiene una operación en América Central y tiene instalaciones en Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras. Justamente en este año tuvimos un impacto de huracanes o tormentas tropicales que impactaron Honduras y Nicaragua. Imaginemos que esta organización cuenta con esa solución y al ser impactado Honduras y Nicaragua,
replicaron sus ambientes a Costa Rica y El Salvador y pudieron operar ante esa incidencia de carácter natural. Funciona para efectos de ese tipo de casos de uso, pero en el caso de ransomware está expuesto y ese ambiente va a ser comprometido, porque el ransomware se propaga a través de la red. Y esos ambientes pueden tener una conectividad multipaís, multienlace y permitir la propagación de los vectores de ataque. Incluso muchas organizaciones han sido atacadas internacionalmente, porque todo está hiperconectado, porque todo está a través de la red dispuesto para una comunicación específica. Entonces, una solución de recuperación de desastres naturales no va a permitirnos avanzar hacia la resiliencia cibernética y están siendo un vector de ataque ante los cibercriminales. Y el tema de la nube tampoco, porque el tema de la nube son réplicas, un desborde a la nube de cargas de trabajo para larga retención, para proteger ambientes virtuales. Se ha diversificado el ofrecimiento de almacenamiento de objetos en la nube. Pero imaginemos que desde el entorno on-premise nosotros replicamos o desbordamos a la nube información, cargas específicas, pero van contaminadas con un vector de ataque de encriptación oculta. Cuando ya yo haga un proceso de failover y de failback del proveedor de nube y haga el retry de esa información, voy a volver a detonar el vector de ataque hibernando. Claro. Entonces, por esa razón, las 3 recomendaciones que establecimos, Irene: aislamiento, inmutabilidad y analytics. Tener de un ambiente productivo una copia de lo más importante, replicarlo a un ambiente complementario, desconectarlo de la red en principio. La desconexión de red es básica para que contengamos la propagación de ransomware. Después, ese ambiente hacerlo inmutable, que ni al interior ni al exterior sobre todo se pueda modificar. Y después analizarlo para determinar que no tenga comportamientos maliciosos que sugieran la presencia del ransomware. Con esos 3 criterios que establece la industria como mejor práctica, la organización tiene fuera de línea un ambiente del cual se pueda recuperar en el caso de una incidencia cibernética. Agradecemos la pregunta, pero es muy puntual y es muy importante, aclararlo, porque muchas organizaciones creen que una solución de recuperación ante desastres les va a permitir trascender un ataque de ransomware y no es el caso, desafortunadamente. Ok, Enrique, hay otras preguntitas, vamos a tratar de ir rápido, vamos a ver cuántas más podemos cubrir. Dice, para cumplir con el aislamiento, ¿puede ser otro segmento de red? ¿O este tiene que ser en otra red como tal, o sea, completamente separada? Nos preguntan. Claro, muy buena pregunta. Puede ser en ambos casos. Aquí lo que nosotros necesitamos establecer es que no haya conectividad entre los diferentes segmentos de red. Y actualmente hay soluciones que hacen ese tipo de inteligencia. Mandan de un sitio A un sitio B una réplica de cargas importantes y liberan un script que desconecta el segmento de red. Antes, Irene, este tipo de soluciones debían funcionar de manera manual, es decir, se enviaba a una persona al data center a desconectar manualmente un cable, para así garantizar que estaba desconectado. Al día de hoy hay la posibilidad de desactivar segmentos de red de manera automatizada. Y evidentemente habría que analizar la configuración y la infraestructura de la organización en términos de si son diferentes segmentos o el mismo, pero lo importante aquí es que se desactive ese segmento para que no haya conectividad al ambiente de aislamiento. Perfecto. Nos preguntan cuál software recomendaríamos para el punto 1 y 2. Esto es una estrategia. Es también muy buena pregunta porque sí quisiéramos comentar que aquí no hay una bala de plata que digamos, descarga este software y estás protegido al 100% anti-ransomware. Eso no existe. Y si alguien les ha mencionado eso, recomendaríamos pues consultar, hacer una serie de investigaciones. Esa es una arquitectura. La recomendación incluso lo veíamos en el caso, recuerdan, de Gartner. Gartner recomienda un Isolated Recovery Environment. Es un ambiente basado en software, hardware, servicios, réplica, manejo de copias inmutables a disco y recuperación por medios de plataformas de analytics. Es una arquitectura que tiene hardware, software, servicios de implementación y evidentemente una consultoría que por supuesto puede ser entregada por CISAP. Eso sería, digamos, la receta ganadora que nosotros propondríamos. Okay. Soluciones de tecnología probadas en una arquitectura y un equipo de consultoría certificado respaldando los procesos. Perfecto. Nuevamente, no es una receta de cocina, tenemos que analizar y ver y hacerlo realmente ad hoc a cada una de las organizaciones. Otra de las preguntas es, entonces, ¿qué se necesita? A mí me encriptaron todo el server por medio de una persona que le habilitó un puerto para que trabajara en el servidor instalando un programa.
Claro, ese funcionario actuó de buena voluntad, ¿no? A ver, estamos en este proyecto, te habilito un enlace para que colaboremos en términos de tecnología y a partir de ahí, bueno, pues una persona o personas actuaron de manera desleal. Ahí, bueno, pues estamos hablando de que son necesarias políticas, son necesarios, y ya lo veíamos, una gestión continua de vulnerabilidades, al menos una alerta que pudiera identificar, a ver, se está abriendo este enlace, en este momento del día, a esta hora, hacia un personal externo o hacia un personal no autorizado de acuerdo a nuestra política. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Quién es el responsable? ¿Qué protocolos de seguridad, de prevención, de mitigación se están estableciendo? ¿Qué tiempo va a durar esa ventana de enlace abierto? No, pues trabajaron toda la noche, se comieron una pizza y se tomaron una cerveza. Ah, bueno, entonces ahí nosotros abrimos una brecha, pues evidentemente de manera involuntaria, pero estamos hablando efectivamente de las políticas que son necesarias. Ojalá el ataque y esa intrusión a través de ese server no haya encriptado los ambientes o no hayan sido ustedes sujetos a una extorsión cibernética, pero es un ejemplo muy claro de por qué razón el tema que mencionaba y enfatizaba Irene, la seguridad es básica. Y cuando nosotros tenemos consideración de la seguridad, pues no vamos a salir a las 3 de la mañana a un lugar riesgoso. No vamos a dejar a nuestra familia expuesta. No vamos a dejar que la póliza de seguro de nuestro auto se venza y quedemos expuestos. Vamos a cerrar esas brechas y vamos a cerrar esa conversación estratégica para que esas brechas no se den en la medida de lo posible, o si se dan, estemos alertas y anuentes de que está ocurriendo. Perfecto. ¿Un 100 o un XDR podrían ayudar con el encriptado sigiloso? Podrían ayudar, pero hay que tomar en cuenta que los delincuentes cibernéticos están 2 o 3 años un poco más avanzados. Es una suerte de ingeniería social. Hay países en Europa del Este que tienen su principal ingreso de este tipo de actividades delincuenciales. Y aparte son una suerte de ingeniería social, es decir, colaboran entre ellos. Imagínense lo que estamos hablando, ¿eh? Imaginemos países que colaboran para bien. No, estos señores colaboran para perpetrar ataques cibernéticos, para encriptar y para sacar beneficios económicos. Puede funcionar, pero les comento, hace 2 semanas se liberó un vector de ataque que se llama Logfile, que utiliza encriptación variable, encriptación dinámica. A veces se encripta directamente en los ambientes, datos, contenidos y metadatos. A veces pasa desapercibido. A veces de manera abrupta pretende corromper o encriptar un ambiente específico. Muchas de estas plataformas responder solamente hasta cierto nivel. Hacen una indexación solamente a nivel documentos, contenidos, pero no metadatos, por ejemplo. Hay herramientas que solamente hacen indexación a nivel metadatos. Y entonces puede estarse colando uno de estos vectores de ataque más sofisticados que utilizan encriptación dinámica. Entonces, las herramientas que mencionan son importantes, hay que tenerlas, es lo que comentábamos. La seguridad informática y cibernética, Irene, es como esa buena defensa de un equipo de fútbol que casi va a salir invicta en un torneo, pero va a llegar un delantero muy hábil y va a hacerle un gol. Eso es muy probable que suceda. Y es justamente la recomendación que nos da Gartner. Señores, la seguridad informática o seguridad cibernética es básica, avancemos, vamos a fortalecerla, pero tengan un plan B en caso de que su defensa sí sea una defensa italiana extraordinaria, se enfrente a un Diego Armando Maradona y les haga un gol de antología. Ok, perfecto. En tu experiencia, si me encriptan todo, pero tengo un buen respaldo que no se encriptó, ¿en cuánto tiempo puedo recuperar y seguir operando? Ahí yo partiría de la base de si ese respaldo realmente tenemos certeza de si está encriptado o no. En principio, por ejemplo, si ese respaldo está en una cinta, nosotros no sabemos si está contaminado o no, porque es una tecnología magnética lineal que solamente vamos a saber si está funcional ese respaldo cuando volvamos a montarlo en un ambiente, en una lectora de cinta. Si tenemos un respaldo en un ambiente aislado, vamos a tener que hacer pruebas y ensayos de restauración y probablemente la máquina virtual, la base de datos, el ambiente, el file system, el ERP que restauremos va a hacer funcionar. Pero no tendremos certeza, en todos los casos, de que no esté contaminado con un comportamiento malicioso. Por eso justamente es una estrategia que va integrando los componentes. Tener un ambiente de respaldo moderno del cual sacar una réplica a un ambiente de bóveda, desconectarlo de la red. Posteriormente, hacer copias inmutables que no se puedan modificar para protegernos, aunque no quisiéramos nunca hablarlo, de personas al interior que pudieran vulnerar la infraestructura de la organización. Y posteriormente, todo esto estando fuera de línea y fuera desconectado de la red, una plataforma que analice mediante indexación completa
esos volúmenes de respaldo. Solo así tendríamos certeza de tener respaldo, pero no solamente que está en algún lugar de la organización o en algún medio remoto, sino que es funcional, que no fue modificado y que no está contaminado. Por eso la recomendación tan puntual que hacen los analistas de aislamiento, inmutabilidad y analytics. Perfecto, Enrique, nos quedan 3 preguntas más, tal vez si nos da tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, nos dan tiempo para terminarlas o las respondemos offline. Ok, las vamos a poder responder, me dicen. En la estrategia de asumir que sí nos va a pasar, ¿cuál es el primer paso? Un plan de seguridad cibernética adecuado a la organización. Este plan considera tecnología, personas y procesos. Es decir, primero hay que hacer un diagnóstico. A ver, va a ocurrir una incidencia. ¿Cómo estamos preparados para esa incidencia? No, fíjate que ni siquiera tenemos estos atributos, estos protocolos. Nuestra red tiene distintos medios de exposición. ¿Tenemos respaldo? Sí, pero lo tenemos en cinta. Oye, ¿cómo está la seguridad perimetral? Oye, ¿cómo están nuestros enlaces? ¿Cómo está nuestra política de firewall, de antivirus? ¿Tenemos autenticación de doble factor? No, ni siquiera la hemos implementado. Primero hay que hacer un diagnóstico. Y ese puede partir de un plan de seguridad cibernética. Si la organización no tiene un Chief Information Security Officer, se anima, se recomienda de manera muy importante, Irene, que esto pudiera ser un trabajo multidisciplinario de la organización, porque a veces los planes de seguridad se convierten en la caja negra que solamente va a entender el responsable de seguridad, y todas las áreas lo desconocen. Es tan importante que pareciera que es confidencial y es un secreto de Estado en la organización. No es el caso. Un plan adecuado de seguridad cibernética debe ser conocido por el área de staff, el consejo de administración, las áreas de recursos humanos, de mercadeo, la organización que sepa y que esté familiarizada que hay protocolos de seguridad informática. Con eso se mitigan muchas cosas, porque si la organización sabe que hay mejores prácticas, la próxima vez que esa persona a la que nos referíamos, que fue atacada por ingeniería social, no va a volver a abrir un archivo que no conozca. Entonces, podemos partir desde un diagnóstico inicial y un plan, un documento o un protocolo que permita a la organización avanzar de manera gradual para efectos de una mitigación de riesgos cibernéticos. Ok, gracias, Enrique. Si ya tenemos implementado ISO 27001, ¿se debe usar el NIST Framework o reforzar los controles del anexo del ISO, o son enfoques diferentes? Son enfoques complementarios. Extraordinaria pregunta, porque me parece que esto denota que el funcionario y la persona que nos la formula está muy anuente de las necesidades estratégicas y tecnológicas. Es complementario. El framework de NIST, del National Institute of Standards and Technology, va a hacer recomendaciones alrededor de 5 tenets. Va a establecer, señores, ustedes son una organización que quieren avanzar en términos de seguridad cibernética. Bueno, ponemos sobre la mesa 5 tenets, 5 pilares que son identificación, respuesta, protección, recuperación. En ese sentido, la organización va a avanzar de acuerdo a su propia estrategia, de acuerdo a su propio presupuesto y a sus necesidades y prioridades. Las certificaciones de industria nos van a dar la posibilidad de que estemos preparados en cuanto a procesos, ingeniería y mejores prácticas al interior, pero un framework de NIST nos va a llevar de manera gradual y sustancial avanzando en términos de seguridad cibernética. Y es muy interesante porque, de hecho, lo que comentábamos, el framework de NIST va a recomendar a la organización que se hable de todo el plan de seguridad cibernética en la organización. Este framework establece criterios comunes que son entendibles para toda la organización y que permiten que en un conjunto puedan avanzar de manera gradual y natural en términos de seguridad cibernética. Entonces, pueden ser complementarios, por supuesto, hay una estrategia que se puede perseguir detrás, hay una colaboración que se requiere en las diferentes áreas, tecnología de información, finanzas, procesos, riesgos, seguridad informática y gestión del negocio, pero pueden ser complementarios y robustecerían la estrategia de manera muy importante. Ok, gracias, Enrique. ¿Puedes hablar sobre cuáles crees tú, en tu experiencia o conocimiento, cuáles crees que son los principales targets de los delincuentes que hacen ransomware? Extraordinaria pregunta también, gracias. Desafortunadamente en la actualidad no hay distinción. Los delincuentes cibernéticos han democratizado sus ataques. Hace algunos años sí había una segmentación, Irene. Estaban enfocados en el sector financiero,
instituciones del sector financiero, uniones de crédito, casas de bolsas, aseguradoras. Se migraron a Telco, Media and Entertainment, servicios financieros, telcos, servicios de información. Después impactaron el tema de retail. Los últimos acontecimientos a nivel internacional nos dejan ver esto. Ustedes recuerdan el ataque a Colonial Pipeline, esta red de hidrocarburos en los Estados Unidos que afectó todo el sur de los Estados Unidos. Fue un grupo criminal ruso que atacó a los Estados Unidos, le exigieron 4.4 millones de dólares y aunque el FBI se involucró y recomendó no pagar, tuvieron que pagarlo por el impacto no solo económico, sino energético que hubiera impactado. Posteriormente vimos el ataque a JBS, esta empresa de proteína animal que opera en Canadá, Estados Unidos y Brasil. Ahí también estamos hablando de un impacto en términos de una línea de manufactura de uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Entonces, ahí hay dos aspectos. Y el último que vimos es el ataque a la plataforma Kaseya, que afectó a 200 cadenas de supermercados en los Estados Unidos y en Europa. Este ataque también perpetrado por un grupo ruso exigió 70 millones de euros en criptomonedas. Entonces, hoy vemos a nivel internacional que se ha diversificado el ataque en términos de industrias, pero en términos de Latinoamérica, Irene, y de América Central, desafortunadamente tienen ataques para todas las empresas. El World Economic Forum, y es una liga que podemos compartir, hace una conclusión muy interesante porque piensa y afirma que muchas organizaciones, al ser pequeñas, piensan que no van a ser atacadas, que no van a ser lo suficientemente atractivas para un ataque de ransomware y que por lo tanto son invulnerables. Pero hay grupos delincuenciales que si obtienen $600 en criptomonedas multiplicado por miles de pequeñas empresas, hacen el número que lo haría un delincuente cibernético extorsionando una sola organización. Entonces, desafortunadamente se ha diversificado y se ha democratizado lamentablemente ese tipo de ataques. Ninguna empresa está a salvo y ninguna empresa es invulnerable al ransomware. Correcto, hemos visto en todos los segmentos del negocio, en cualquier nicho, o sea, no hay distinción. Definitivamente nos queda claro eso, Enrique, lamentablemente. Y entró una última pregunta, no sé si está bien transcribida, pero dice, ¿qué opinas del tráfico este-oeste en NGFW? Pero no sé si están bien las siglas que me... No la comprendo. Tráfico sí, ¿verdad? Yo tampoco la comprendí, entonces, bueno, vamos a... ¿Pudiera ser alguna relación de las incidencias intercontinentales? Okay. Es decir, un ataque que se perpetre, como lo comentábamos, desde Europa y que impacte los Estados Unidos. O que se comparte información, protocolos o información en ese sentido. Ya lo comentábamos, eso es posible. China abiertamente ataca cibernéticamente a Estados Unidos y después finge demencia, pero impacta de manera importante a los Estados Unidos. Corea del Norte tiene al momento uno de los ingresos per cápita por ataques cibernéticos más importantes. De hecho, el líder norcoreano tiene todo un equipo de inteligencia a los cuales incentiva si logran atacar cibernéticamente, sobre todo a su enemigo número uno, Estados Unidos. Y esto, además de todo el grupo de criminales en Europa de Este, pues hace que estemos en un cultivo enorme de riesgos cibernéticos. Por eso, desde una persona, hace rato comentabas, pequeñas y medianas empresas, hay organizaciones que se dedican a perpetrar ataques en dispositivos móviles, solicitando $20, $30. Hay empresas también, hay organizaciones delincuenciales que se dedican a establecer ataques cibernéticos por industria, sofisticados y diferenciados. Entonces, sí consideramos que es importantísimo proteger el negocio protegiendo la información y tener idealmente un plan y un protocolo en este sentido a la brevedad posible. Ok, me aclaran que la pregunta era que qué opinaba sobre el tráfico este-oeste en Next Generation Firewall. Estamos hablando de protocolos de comunicación, ¿no? Estamos hablando de protocolos de transferencia y demás. Siempre que hay innovación, Irene, hay un vector de posibilidad. 5G, por ejemplo, va a traernos probablemente retos de seguridad. Lo estamos viendo ya en El Salvador, por ejemplo, refiriéndonos a América Central. El Salvador está liderando con el tema del Bitcoin, pero ya está viendo resistencia. Aunque el presidente Nayib Bukele ya sugirió y ya implementó una inversión de $70 millones en innovación, un sector del Salvador está renuente a este tipo de situaciones, porque la innovación siempre trae consigo riesgos. Entonces, este tipo de protocolos, este tipo de estrategias de integración, colaboración y comunicación, recomendablemente deben conllevar
una estrategia paralela de seguridad, Irene. Perfecto. Bueno, Enrique, hemos terminado y pues agradecemos por el tiempo que nos han dado en esta tarde. Agradecerte principalmente a ti y a nuestros clientes que se conectaron y nos regalaron este tiempo esta tarde para poder hablar sobre este tema tan importante. Nosotros quedamos al pendiente y yo sé que tú también, para seguir apoyando definitivamente en esas estrategias que necesitamos desarrollar con nuestros clientes. Y pues no me queda más que agradecerles a todos esta tarde y esta interesante charla, y realmente un gusto como siempre compartir contigo, Enrique. Muchísimas gracias, y a Adel también muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, que se encuentren. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.